Resumen de banquete. Platón, siglo IV a.C. El libro comienza con Apolodoro, quien es interrumpido por Glaucón, el cual quiere saber de lo que aconteció en el banquete que tuvieron Agatón, Sócrates, Erixímaco, Aristófanes, Pausanias, Alcibíades, entre otros comensales, ya que lo había escuchado muy imprecisamente de otra persona, y esta persona a su vez lo había escuchado de un tal Fénix. De tal manera que la anécdota no estaba muy clara para Glaucón, pero resulta que el mismo Apolodoro no había estado presente en tal banquete, y de quien la escuchó fue de Aristodemo. Finalmente, este sí le pudo dar una versión mejor de la historia, ya que este fue personalmente con Sócrates a la tan mencionada fiesta. Así Apolodoro comienza a contar la historia del banquete a Glaucón, referida por Aristodemo. Comienzo de la historia. Luego de acomodarse en la mesa todos los comensales, de llegado Sócrates, quien se había retrasado hablando con otros en el camino, como por costumbre tenía según Aristodemo, finalmente se proponen a hacerle encomio a Eros. Y en el orden previsto comienza Fedro. Fedro dice que Eros es el primer dios que existe sobre todos, lo cual le dota de gran ventaja y explica refiriéndose a que de jóvenes lo primero que se siente es el amor por los otros, y que el amor es quien le salva a quien realmente ama, dando como ejemplo a Alcestis, quien fue la única que murió por su marido, también con el ejemplo de cuando Aquiles venga a Patroclo, por amor a este. Seguidamente Pausanias inicia su relato agregando que hay una dualidad de dioses, y que solo aquel que nos incita a amar bellamente es el Dios verdadero. Luego determina que se ama más a los inteligentes y poderosos, refiriéndose a los hombres adultos, y no a los imberbes, sino a los hombres ya grandes, a quienes se ama realmente, pues son ya más inteligentes y por consecuencia más poderosos, concluyendo que es pérfido aquel que ama más al cuerpo que el alma. Se trata un poco sobre la legislación de los amantes y los amados, estableciendo cierta esclavitud de estos primeros hacia estos últimos, pero intentando al mismo tiempo equilibrarse en cuestión de necesidades mutuas. Seguidamente será el turno de Aristófanes, para dar su versión, pero por un hipo siguió el orden con Erixímaco, dándole un concepto dualista bastante similar a Pausanias, en cuanto a que existen dos maneras de amor, uno que ama lo sano y otro lo enfermo. Esto lo dice Erixímaco por su predisposición a ser médico. Por esto la visión de amor de este es constantemente referida más desde un plano médico que emocional, diciendo con esto que el equilibrio entre las partes opuestas es el verdadero amor, presentándose dos eros, uno ordenado y desordenado, uno lleno y otro vacío, etcétera, etcétera. Una vez más referidos al equilibrio que caracteriza tanto la filosofía de Platón, pues el mucho placer, por ejemplo, podría desencadenar en todo lo contrario. Por lo tanto, se debe cuidar de equilibrar los eros para evitar un estado físico y mental desfavorable. Seguidamente ceden la palabra a Aristófanes, que ya se había recuperado del hipo, quien propone una muy distinta versión de lo que es el amor, la cual inicia diciendo que no existían solo dos sexos, sino tres, uno andrógino. Luego agrega que el hombre proviene del sol, la mujer de la tierra, y quienes tenían el tercer sexo, que mediaba entre ambos, provenía de la luna. Propone la procedencia biológica de los hombres y mujeres en una especie de carpintería corporal que los dioses han practicado por nuestra iniquidad, siendo antes un solo cuerpo completo partido en dos, idea de la cual también provendría acá la orientación sexual que se vaya a tener, homosexual, lesbiana o heterosexual. Por último, entonces, determina que el amor es el deseo por esa integridad, por esa otra parte que parece estar faltando. A continuación, Agatón inicia su discurso,
haciendo antes la salvedad de que no se hizo realmente el encomio a Eros como se había acordado desde el inicio. Para Agatón, Eros es el dios más joven de todos, el más superior, el poeta y aquel quien induce por vía de inspiración la realización de ciertos logros que otros dioses han fijado. Y termina con su encomio a Eros. Comienza Sócrates su discurso sobre Eros, relatando la conversación que tuvo con la extranjera Diotima. Dice este que le dijo que si entre los extremos hay intermedios, por lo tanto entre lo bueno y lo malo habrá un intermedio que no hace a lo tratado en determinada circunstancia ni lo uno ni lo otro. Así como entre la ignorancia y el conocimiento está la opinión, según se relata en República, de tal manera que no es esta opinión en sí misma un modo de ignorancia, pero tampoco de saber. Así de esta forma será Eros ni feo ni bello, sino un intermedio entre estos. En esta línea, Diotima, abstrayendo esto, concluye que Eros, siendo intermedio entre mortal e inmortal, no será pues ni un dios, pero tampoco un humano, categorizándole como un demon, cuya función es la de ser intermediario entre dioses y humanos. Por esto, los seres humanos no pueden comunicarse con las divinidades de manera directa, sino solo por medio de un demon. En otro punto explica la procedencia divina de Eros, diciendo que éste proviene de Penía, diosa de la pobreza, y Poros, dios de las oportunidades, de tal forma que Eros adoptaría ciertas facultades de ambos por naturaleza. Explica que a Eros muy constantemente se le considera bello a pesar de estar mediando entre lo bello y lo feo, pero esto es porque al ser susceptible de ser amado, es por tanto bello en ocasiones, pues el amado es sensible a lo bello, y concluye que el amor es pues no solo amar el bien, sino amar el poseerlo siempre. Seguidamente explica Diotima que un impulso creador nos viene y nos lleva a la búsqueda de la fecundidad, que es lo que tiene de inmortal el humano mortal, y que a su vez está comandada por las premisas anteriores que sostienen que siempre buscaremos lo bello. Por lo tanto, la búsqueda de lo bello siendo la fecundidad, y siendo ésta lo inmortal, lo divino, en lo mortal, lo humano, se vería frenada por lo feo, en donde no se engendraría nada y se frenaría como un impulso creador. Entonces el amor no es amar lo bello, sino amar la procreación en lo que es bello. Finalmente se refiere nuevamente a las formas, como un objetivo hacia el ideal absoluto de la belleza, así como cualquier búsqueda de una forma en otro campo. No solo fijarse en las apariencias, sino en lo verdadero, muy alejado de estas. Cuando Sócrates concluye el discurso de Diotima, aparece ebrio un personaje llamado Alcibíades, quien de Sócrates se había enamorado, pero que actualmente parece haber una enemistad evidente de este hacia Sócrates. Alcibíades habla y dice varios disparates en su embriaguez, y cuando termina, Sócrates sugiere que lo que a él le falta de belleza, la tiene Alcibíades, y lo que a éste le falta de razón, él la tiene. Y seguidamente se acuerda un encomio de Alcibíades hacia Sócrates y viceversa. Luego Alcibíades en su encomio cuenta ciertas anécdotas que tuvieron él y Sócrates en la batalla de Delium, y lo finaliza entremezclado con ciertas reclamaciones, diciéndole a Agatón y los demás que se cuiden de Sócrates, que miente al allegarse a los hombres como un amante, pues este finalmente termina siendo el amado, intentando enemistar a Agatón y los demás contra Sócrates. Por último, cuando ya Sócrates por orden iba a encomiar a Agatón, debido a que alguien dejó la puerta entreabierta, entró una muchedumbre y se acabó la conversación, para seguir el banquete bebiendo vino hasta que todos se embriagaron, se durmieron y se fueron por la mañana. Sócrates también se fue a lavar la cara
y se dirigió a su casa sin el perjuicio de la resaca. Y así finaliza el banquete.